Ahora sí, ven el mensaje de hoy. Nos vamos al libro de Romanos. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro querido Pablo. Bueno, de acá vamos todos a terapia, ¿eh? De acá nos vamos todos a terapia. ¿Hay algún psicólogo o psiquiatra creyente acá en este momento? ¿No? Bueno, está haciendo trabajo. Ah, sí, mi esposa es psicóloga social, así que... Bueno. La culpabilidad del hombre. Aclaro, el hombre y la mujer, estamos todos incluidos, no se salva nadie acá. Vamos a Romanos 1:18. Timbre tierra con esto. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 1:20. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible. Escuchen esto, Se hace claramente visible desde la creación del mundo, es decir, desde todos los tiempos. Y se puede discernir por medio de las cosas hechas, que a veces ni la ciencia puede negar. Por lo tanto, no tiene excusa. 21. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 1:22. Pretendiendo ser sabios se hicieron necios. 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, está claro que ese es Pablo el que nos está hablando por su diplomacia, ¿no? Pablo se recibió en las más altas escuelas de la diplomacia, evidentemente. Es decir, menos 200 en cada materia que dio, ¿no? Pues diplomático, absolutamente nada. Muy claro al respecto, don Pablo. Pablo acá está planteando la ira de Dios, en la que se entra a causa de no ver lo que Dios nos entrega para una vida en sus caminos. Y se adoran los propios pensamientos o las cosas que nos ofrece un mundo alejado de Dios y su palabra, o a ídolos que no tienen que ver con lo que Dios nos enseña. Y nos muestra para una vida de acuerdo a Él. Dios nos muestra una cosa y el mundo se fue para otro lado. Esta porción es seria, pues nos habla de la ira de Dios, como lo vimos en la parada ayer cuando Dios exterminó 24.000 personas, porque un varón del pueblo hebreo trajo una mujer moabita al campamento. Y Pinjas, Fines, según la Reina Valera, los atravesó con una lanza para detener esa mortandad, porque murieron 24.000 personas a raíz de esto. Y Pinjas, Fines, suspendió la mortandad al clavar la lanza a los dos. Y Dios hizo suspender la mortandad. Y gracias a esa actitud de Pinjas, que es su nombre hebreo, perduró la vida judía. Si no, hubiera sido exterminado todo el pueblo hebreo en ese mismo momento. Nos habla de la ira de Dios. En el Tanaj, el mal llamado Antiguo Testamento, la ira de Dios se refiere al pueblo hebreo elegido de Dios para llevarlo por sus caminos y que difunda esta palabra luego a la humanidad.
Pero en su comienzo se la entrega a su pueblo para llevarla a toda la humanidad. Le había ofrecido Dios a su pueblo una relación especial y exclusiva, siempre y cuando se mantuviera en sus caminos. Éxodo 24, 3 al 8, ahí figura todo esto, dice en algunos párrafos que harán todo lo que Dios había dicho, y el pueblo contestó que harán todo lo que había dicho y obedecerían. Eso en el 24:7 de Éxodo. El 24:8 dice Moshe, he aquí la sangre del pacto. Miren ustedes la sangre del pacto, ¿no? El Señor con su sangre que nos limpió y nos bañó. 24:8 de Éxodo dice aquí, la sangre del pacto que Hashem, Dios, ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, luego de haberles contado todas las palabras y leyes que Dios había dicho en el 24:3. Esto quería decir dos cosas. Vamos a ir despacio. Primero, dentro de la nación, cualquier desobediencia a la Torá causaba la ira de Dios. Acuérdense que el Señor en Mateo dijo, vengo a hacer cumplir. No vengo a abolir, ni un punto ni una coma se cambiara esta palabra. Cualquier desobediencia a la Torá causaba la ira de Dios. ¿Acaso el Señor no es la Torá viviente? Por eso Juan lo llamó en 1:1 el verbo. La Torá puesta en marcha en él. La imagen de él con Elías y Moisés. La Torá y los profetas en él. Está muy clara las muestras de Dios. Cualquier desobediencia a la Torá causaba la ira de Dios, ya que esto quebrantaba la relación con él. Cualquier desobediencia a Dios quebranta nuestra relación con él. La rompemos, desaparece la relación. Y va a mirar para otro lado y nunca más a nosotros. A menos que nos arrepintamos, claro. En Números, Bamidbar, capítulo 16, la rebelión de Coré y Datán con Abiram. Los 250 que la tierra se abrió y los tragó. Y eran Coanim, eran levitas. No Coanim, eran levitas, perdón. Era la descendencia de Reubén y de Coré, levita. En Números 16:43, cuando Israel se desvió para dar culto a los Baales. 25:3 de Números, el furor de Dios se encendió contra Israel cuando se corrompieron con las moabitas y los Baales. 2. Como Israel estaba en una relación especial con Dios, cualquier otra nación que lo tratara con crueldad o injusticia entraban en la ira de Dios. Así le fue a Siria, Babilonia, Egipto y demás. Babilonia había maltratado a Israel y por la ira de Dios no será nunca más habitada. Jeremías 50:13. Nunca más iba a ser habitada. En las profecías se habla muchísimo de la ira del Señor. Todos los profetas hablan. Isaías 13:9 dice, he aquí el día del Señor viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad. Ezequiel 7:19 dice, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor de Hashem. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Ezequiel en el 7:20 dice, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, por eso los convertí en cosa repugnante. ¿Quedó claro, no? Para los profetas, los Nevi'im, la ira de Dios estaba obrando continuamente cada vez que el pueblo se alejaba de Dios. Perdón. Pero alcanzaría su momento de terror y destrucción en el día del Señor. Cuando cantamos los viernes en el Reino, Bayomahu, el día aquel, a eso se está refiriendo. Hoy lo vamos a cantar. Un investigador dijo, porque Dios es Dios y es santo, no puede tolerar el pecado.
Y la ira de Dios es su reacción aniquiladora contra el pecado. En el mundo del nuevo pacto, presten atención a esto, espero que nadie se sienta tocado. En el mundo del nuevo pacto, del Brit Hadashah, los exégetas pastorales y estudiosos dicen que esto es difícil de entender. Y se aplica más en el Tanaj que en el Brit Hadashah. Ellos dicen que se aplica más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Pacto, esta ira de Dios. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Vamos a ver. Estudiemos juntos. Los exégetas pastorales, como dije, y estudiosos dicen que esto es difícil de entender y se aplica más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Esto de la ira de Dios. Vamos a ver. Muchos, especialmente mi apreciadísimo Martín Lutero, que amó al pueblo hebreo con locura, pero hay amores que matan, así que lo amó tanto que decidió eliminarlo. Entonces prendió fuego a las sinagogas con la gente judía adentro. Especialmente Lutero lo encontraba complicado, ya que habla del amor como la característica de Dios. Lutero decía que la característica de Dios es el amor y no la ira. Entonces él lo reemplazó a Dios y dijo, como los judíos no creyeron en mi reforma, los vamos a ir a la sinagoga y les vamos a prender fuego. Bueno, vamos a ver. Pero dice que no había ira de Dios, pero parece que de los hombres sí. Pero vamos a ver si esto es cierto. Y decía Lutero que la ira, como la extraña acción de Dios, que es una acción de Dios muy extraña y poco común. Dicen algunos exégetas que para la mentalidad cristiana es una cosa extraña y sorprendente esto de la ira de Dios. Algunos. Qué extraño que personajes así hablen del amor cuando en el nombre de Dios llamaron a perseguir al pueblo de Dios en la historia. Inquisición, cruzadas y demás. San Agustín fue un gran enemigo del pueblo hebreo y Lutero, por supuesto, era agustiniano 1000%. Pablo en Efesios 5:6, vamos a ver si Pablo tiene razón o Lutero. Pablo en Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por todo lo que leímos antes de acá, Romanos. Pablo está hablando de la ira de Dios en el nuevo pacto, ¿no? Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cómo que es extraño el nuevo pacto, la ira de Dios? ¿Quiere decir que entonces Pablo está mintiendo? ¿Cómo es esto? Primera Tesalonicenses 1:10 dice que el Señor Yeshua nos ha librado de la ira venidera. Claro, Él con su entrega nos liberó a nosotros, pero a los pecadores no. Al pecado no. Entonces la ira viene y no solo se habla en Tanaj, sino que también acá, no como una cosa extraña de Dios, sino como natural cuando el pecador no cambia y sigue su conducta, además incita a otros a pecar. No hay peor pecado que incitar a otros a pecar. Eso es lo que está más condenado y no tiene perdón. Dios perdona al pecador, pero no al que incita a otros a pecar. Eso está condenado. Ese fue su gran problema de Dios con Moab. Llamó al pueblo hebreo a pecar y ahí fue condenado. Por eso dijo Dios, destruyen hasta los árboles frutales que estaba prohibido destruir en cualquier invasión a otro pueblo, salvo a Moab. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. El mundo está basado en un fundamento moral y ético. La Torá de Monte Sinaí fue la entrega del código de ética y moral de Dios. Y a la larga la ira le irá bien a los buenos, y a la larga le irá bien a los buenos y mal a los malvados. Pero está claro.
premios y castigos. Siempre se puede evitar esa muerte sin retorno y es cambiando nuestra escala de valores. Arrepentirnos de lo hecho desde el corazón en forma profunda y definitiva, y eso hace que no venga la ira de Dios porque vamos a ser salvos y perdonados. A esta altura ya no se puede decir yo no sabía. Aunque siempre se puede hasta que ya sea tarde y ahí no hay marcha atrás. No es solo el arca y no entró más nadie. La parábola de las 10 vírgenes. Las 5 que no tenían la lamparita preparada y no pudieron entrar a la fiesta. La puerta se cerró y no entraron. Es muy fácil ver que el sufrimiento viene inmediatamente con el pecado. El pecado trae sus consecuencias. Si violamos la naturaleza y quemamos una plantación, no dará fruto por mucho tiempo esa tierra. Y a veces nunca más. Si no seguimos las normas de seguridad en la construcción de un edificio, este se desploma. Así pasa con la vida en Dios. Si no la cuidamos, se desploma. Se desploma nuestra moral y tenemos muerte espiritual. Perdemos la cobertura de Dios. Las escrituras son claras. En Apocalipsis 20:15 dice, si no está inscrito en el libro de la vida, iremos al lago de fuego, al infierno. El que no esté inscrito en el libro de la vida, el famoso libro que Moisés dijo a Dios, borrame a mí el libro de la vida, pero perdonad a mi pueblo cuando el becerro de oro. Dice Apocalipsis 20:15, el que no esté inscrito en el libro de la vida va al lago de fuego. Se terminó, no hay marcha atrás. El pecador en lugar de mirar a Dios se mira a sí mismo y vive el momento y nada más. Hacé la tuya, viví bien, viví tu vida, hacé la tuya, tomate una birra y vas a ser feliz. Son las propagandas que se ven y todas esas cosas. 1:24. Romanos 1:24. ¿Se acuerdan que estábamos en Romanos, no? Con tanta exégesis. 1:24. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo dice la Biblia Reina Valera, esta es 95. Está escrito en la Biblia. No lo inventé yo esto, lo dicen las Escrituras. – 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En algunas versiones se habla de concupiscencia. En otras versiones de Reina Valera 60 habla de concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Veamos. Etimológicamente es el deseo de bienes materiales o terrenos, en especial el deseo sexual exacerbado o desordenado. En griego, dicen algunos traductores que el ansia concupiscencia es la palabra epitimia en griego. Yo no soy profesor de griego, no sé de griego, pero lo busqué y esto me dice a mí. Aristóteles, no el rabino mesiánico José Lewin, Aristóteles, que no nos conocimos personalmente, a pesar de que tengo cierta edad, la definía que es como lanzarse tras el placer. Los estoicos, que yo no sabía quiénes eran los estoicos, y lo investigué, los estoicos fueron una escuela filosófica del año 301 antes del Señor, cuya doctrina se basaba en el dominio y control de los hechos. Una escuela filosófica era. Los estoicos decían que es como lanzarse, esta palabra epitimia, como lanzarse tras un placer que desafía toda razón. Un placer que desafía toda razón. O sea que está fuera del raciocinio, se están diciendo. Y sigo con los
filósofos. Clemente de Alejandría, según estudiosos, dicen que lo definía como un irracional lanzarse a lo que produce placer. O sea, todos están diciendo más o menos lo mismo con otras palabras. Esto define a la persona que vive sin tener en cuenta a Dios en nada absolutamente. Es duro decir que Dios ha dejado a alguien, pero no lo podemos decir los seres humanos. Yo no puedo evaluar si alguien dejó a alguien. No puedo decidir eso. ¿Quién soy yo? Acuérdense que a Isaías le quemaron los labios el serafín con un carbón por juzgar a su pueblo. A Elías le quitaron el mando y se lo tuvo para pasar a Eliseo por juzgar a su pueblo. Y Dios lo mandó a jubilarse. Nosotros no podemos decir quién fue abandonado por Dios o quién no. Podemos verlo en los hechos, en lo que le pasa en su vida y lo que le pasaba antes. Por eso es duro decir que Dios ha dejado a alguien, pero no lo podemos decir nosotros, sino que lo dice Dios a la bondad abandonar a alguien por su propia cuenta. Y lo vemos cómo vive la gente y nos damos cuenta si Dios lo abandonó o no. Que sea abandonado a Dios no significa que Dios no le dio dinero, Momento, porque hay gente que no tiene dinero, pero tiene a su Dios en su corazón y tiene una vida espiritual profundísima, aunque viva en la calle, Ojo con eso. No es el dinero lo que determina si una persona fue abandonada por Dios o no. No es eso. Pensemos como espirituales, no como materiales. Hay dos razones por las cuales se entiende que esto puede pasar según comentarios exegéticos. Uno, Dios dio el libre albedrío y se lo respeta. En este caso, Dios no interviene en la decisión que cada persona tome en su elección del camino a seguir. Dios no se mete en esto. Dios nos ofrece. Por eso la Shemá dice, pondré estas palabras sobre tu corazón. No dice las pondré adentro. Las pondré sobre tu corazón. En las clases de Instituto Bíblico, no me acuerdo si estamos con Hebreos o con Apocalipsis, conté de un cuadro, que un artista plástico había pintado un cuadro con un corazón. Y tenía una puerta a ese corazón, pero la manija estaba del lado de adentro, no del lado de afuera. Esto lo refleja muy bien. Es decir, uno abre el corazón o no. Dios no es prepotente, ni tirano, ni dictador. Dios nos libre. Uno elige o no. Él nos eligió y nosotros le dijimos sí o no. Oseas 4:17 dice, Efraín se ha entregado a los ídolos, déjalo. Si los seres humanos le volvieron la espalda a Dios, luego que entregó al sacrificio a su Hijo, ni siquiera Él puede hacer nada para evitar que no lo elijamos. Él se revela a muchos, pero cualquiera puede decirle sí o no. Y después de eso ya está. Claro, siempre hay tiempo de arrepentirse hasta que no haya más tiempo, hasta que llegue el día que ya no hay posibilidades. A mí muchas veces me hablaron de Dios. Y algunos casi terminan en el hospital, en mi vieja época. No sé si queda claro. Como que no era creyente, ¿no? Quedó claro, ¿no? Y me molestaba mucho que me vengan a molestar. Y reaccionaba no muy bien. Hasta que Dios se apareció en mi corazón. Pablo dice que Dios entregó a los hombres a su inmundicia. En el 1:24, lo leemos de nuevo. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto es cuando Dios siente que ya no puede hacer nada, porque el hombre tomó su decisión. Dios no lo castiga. Eso de que Dios castiga no es así. Disiento con eso. La persona se castiga sola al alejarse de Dios. Provoca que Dios sea parte de él y no lo ayude más. Pierde la posibilidad de conocer un camino de felicidad espiritual y paz. En el judaísmo se dice, todo cumplimiento del deber se recompensa con otro y toda transgresión se castiga con otra. Es decir, cuando transgrede, le toma el gustito y sigue transgrediendo. Pero si hacemos cosas buenas con la mirada de Dios, nos gustó también y queremos ir por más.
es como una droga positiva. Es como tomar un vaso de Coca-Cola, uno quiere otro vaso. Cuando hacemos una mitzvah, una buena obra por otro, nos pasa algo muy especial en el corazón. Y queremos seguir sintiendo eso, entonces queremos ir por más. Así se escalan los caminos de Dios, en la escalerita espiritual. ¿Se acuerdan el famoso sueño de Jacob cuando escapaba de Saúl? El sueño que Jacob veía la escalera que venía de decir los ángeles subían y bajaban. Fue la conexión de Dios con él, para que ascienda esa escalera. Fue un llamado de Dios para que suba esa escalera. Eso es lo que hace Dios con nosotros. A través de esta palabra nos invita a subir esa escalera. Pero para subir cada escalón tenemos que dejar cosas nuestras atrás. El que se esfuerza por mantenerse puro recibe poder para hacerlo. Y el que se atreve a abrir la puerta a la impureza acaba por encontrarla siempre abierta. La tentación. 1.26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún, dice Reina Valera, esta es 95, aclaro. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. 27. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la atribución debida a su extravío. Esta fue una época que parecía que todo se salía de control. Virgilio decía, se confunden el bien y el mal. Hay tantas guerras por todo el mundo y tantas formas del mal. Ya no se respeta ni el arado, los campesinos se llevan a otro lado y los campos se pierden. La reja se endereza para hacer una espada. Las ciudades cercanas quebrantan sus alianzas y sacan la espada. Y la furia salvaje de la guerra ruge por todo el mundo. Esto fue en el 70 antes del Señor. Era un periodo rico en desastres, salvaje hasta en momentos de paz. Así se define. Los estudiosos, los historiadores, así lo definen. Al que no tenía enemigos, le destruían a sus amigos. Así se vivía. En el reinado de Tiberio no pasaba un día que no se ejecutara a alguien. Hoy en día en Siria, el que tenga un pedacito de hoja de una Biblia, le cortan la cabeza por la calle, plena luz del día. Van las hordas con las espadas. El que no cree en el Islam es ejecutado. Hay cadáveres por todos lados. Un poeta Propercio escribe, veo a Roma, a la soberbia de Roma, perecer víctima de su propia prosperidad. Juvenal escribía, la tierra ya no produce más que hombres malos y cobardes, por tanto Dios sea quien sea, mira para abajo y se ríe de ellos y los odia. Séneca dijo, era una edad sacudida por la agitación de un alma que ya no era dueña de sí misma. Es terrible esto. Era una era de inmoralidad sin precedentes, al mejor estilo Sodoma y Gomorra. Bueno, no sé cómo estamos hoy. No sé cómo estamos hoy. 1.28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Reina Valera. 29. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. 30. Son murmuradores. Escucharon, murmuradores, chusmerío. Calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres. Que dice los 10 mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Es una Biblia Reina Valera 95. No la escribí yo. Lo único grave desde lo que dice esta Biblia es la perversión sexual. Y el asesinato premeditado. Y el mentir. Y el no honrar al padre y a la madre. Y el alcoholizarse. Y el drogarse. Y el difamar a otros. Y la envidia enfermiza. Y los celos enfermizos. Este desgraciado del auto que se compró y yo no puedo. Están al mismo nivel de pecado, gente. Porque la ira de Dios funciona contra todo el que se aleja de su palabra escrita y no camina sus caminos. Están todos embolsados en la misma bolsa acá. Está hablando Pablo, no yo, ¿eh? Yo estoy relatando lo que Pablo está contando. Ojo con eso, porque el Señor dijo, no miréis la viga, la paja en el ojo ajeno, sino la viga que tienen ustedes en sus ojos. Miremos cómo estamos nosotros ante el Señor antes de emitir opinión. Estoy de acuerdo con Pablo. Pero todo es un paquete, gente. No significa que el adicto es malo, pero yo que tomo alcohol estoy bien. Yo que no tomo ni alcohol ni me drogo, pero le pego a mi mujer estoy bien. No lo hago, un momento, ¿eh? Digo, es un ejemplo que pongo. Aquello está mal, pero yo le puedo pegar a mis hijos, o la mujer le puede pegar a los hijos, o abandonamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros abuelos, y los dejamos ahí tirados en un depósito, que son algunos geriátricos, y no los visitamos jamás, y los dejamos ahí depositados para deshacernos de ellos, los que nos dieron la vida y nos criaron, y nos alimentaron y se ocuparon de nosotros. Está todo embolsado ahí, gente. Pablo está hablando de todo esto. Porque miramos todo eso, pero ¿y qué pasa en nuestras casas? ¿Qué pasa en nuestros corazones? Acá hay una propuesta clara. Dios nos ofrece su amor. Nos ofrece paz. Nos ofrece dormir tranquilos, sin preocupaciones. Aunque tengamos una enfermedad, sin preocupaciones. Porque Él va a estar con nosotros. Porque le importamos. Porque nos ama. Todo esto lo podemos evitar solamente aceptando su amor, su preocupación por nosotros, disfrutando ese amor maravilloso que no tiene comprensión, que va más allá de todo límite, porque el Señor dijo, di mi vida por mis amigos. Somos nosotros. Lo único que tenemos que hacer es seguir este camino. Y vivir felices. Y abrazarnos acá, darle gracias, alabarlo con todo nuestro corazón. Abrazarnos porque somos hijos del mismo Padre. Y Él dice que allá nos sentaremos en su trono con Él y seremos como hermanos iguales a Él. Eso dice el Señor. Pero para eso tenemos que seguir este camino. Dejar de lado todas nuestras enfermedades de humanos y vivir de acuerdo a nuestro espíritu guiado por el Ruach HaKodesh. Que el Señor los bendiga.